Estamos aquí en directo. Se supone que estamos ya grabando y demás. Sí que creo que sale torcido, por lo que veo aquí de las letras y demás. No sé si me va a tocar girarlo. A ver, un momentito. Un momentito que vaya mirando. Vale, aquí está Sonia. Vamos a ver, Sonia, porque no sabemos si se ve bien o no ahora cuando no salgas conectada. Ah, ya te vemos Ahora conectada. vamos al revés. ¿Qué Estamos al tal? revés. Vamos a girarlo. Un momentito, Sonia, que lo giramos. Que sí. Ahora. ¿Ahora mejor? Sí, espera que bajo un poco el encuadre este. Ahora os veo mejor. Sí, ¿Qué de la otra tal? manera. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, aquí vamos a poner esto. ¿Qué tal ha ido esta mañana por la radio y demás? Cuéntanos. Bueno, cuando vi el post que pusiste ayer en Facebook, digo, escucha mañana porque digo, me ha leído la mente. Bien. No sé si lo has escuchado, pero bien, ha ido bien. La verdad que el tema me ha gustado mucho porque lo habéis enfocado desde esa forma de las dos posibilidades que se había generado todo el debate sobre el tema de la libertad y sobre el tema de, bueno, la libertad de expresión y el tema de hasta dónde yo puedo hacer Claro. y demás, cómo me siento y demás. Un tema súper interesante también, ¿eh? Y que está teniendo un montón de trascendencia con la violencia, el Es que derecho a la expresión. Bueno, a día de hoy, claro, como todo se hace viral, pero es lo que he dicho esta mañana. A mí lo que más me llamó la atención, básicamente fueron dos cosas, ¿no? Evidentemente las palabras de Chris Rock fueron pues desafortunadas, ¿no? Porque tú también tienes que tener en cuenta que tienes que medir tus palabras porque lo que dices puede hacer daño. Pero es humorista. Y el humor, ¿tiene Y límites el eran, humor? Yo creo que no. El humor justamente no es un debate si tiene límites. El humor siempre va al lado del abismo. Y lo que también me llamó la atención de forma negativa respecto a la reacción que hubo en redes es la facilidad y la naturalidad y la normalización de una hostia bien dada, pues por supuesto, claro que sí, señor. Y dije yo, a ver, es que es violencia. Y había gente que no lo veía como violencia. no sé tu opinión, pero yo creo que ahí lo que pasó es que la gente, digamos que interpretó el, como yo lo podría hacer, entendiendo la emoción del momento, que me lo planteabas, Claro, como yo lo podría hacer es porque se puede hacer, pero claro, el problema es que igual no se debe hacer, no es una cuestión de que se pueda o no, sino que no se debería hacer eso. claro. Yo decía esta mañana, a ver, si todos somos, si no hay que crucificar crucificar a Will Smith. Pobre hombre, se ha equivocado. En esta ocasión ha sido violento y se ha equivocado. Tampoco vamos a lapidar a la gente, porque aquí enseguida todo el mundo no lapida a vamos todo el mundo. Pero a caer en la trampa. todos, claro, todos somos un Will Smith potencial. Yo no os puedo asegurar a día de hoy que sea capaz de tener un autocontrol al 100% y que yo nunca en mi vida, por muchos años que viva, a lo mejor no le suelte un guantazo a alguien en según qué situación. Yo no te lo puedo asegurar. Lo que Claro. sí que te puedo asegurar es que, vamos, yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Ya no Eh, hacer que esto no sea un poco la selva. claro, yo mentalmente tengo unas líneas rojas muy marcadas, pero yo potencialmente, claro que soy un Will Smith, yo y cualquiera de las personas que esté aquí. Sí que es cierto que al hilo de lo que nos toca trabajar hoy, ¿no? Un poco comentar la empatía social sobre lo que planteabas tú, Sonia. Ha habido, pues eso, como mucha gente que se ha abanderado, ¿no? A favor de que sí, de que era una respuesta totalmente justificada, porque estaba defendiendo a su pareja, porque fíjate, pobre. Es decir, ahí hay una parte, ¿no? De esa empatía también a veces mal llevada, de justificar lo injustificable. Y es en este caso, ¿no? El plantear, ¿no? Como defendía a su pareja, se está haciendo lo que toca. Es que cualquiera lo haría. Es que se ha sacado también mucho esa parte de contexto justificando lo que siendo humanos tocaría, que es como defender a tu pareja, fíjate pobre, porque además ha tenido una vida muy dura, porque claro, porque también es una relación abierta y han tenido problemas, pues es como que se ha ido justificando
de una forma aparentemente empática ese tipo de conductas, ¿no? Y eso también es un poco a tener en cuenta en lo que vamos a plantear hoy. El miedo a veces también a justificar ciertas conductas desde una visión empática, un reflejo social. Claro, pero a ver, te digo una cosa, claro que puedes salir a defender a tu pareja, porque también había otro debate. Oh, es que es muy machista. Sí y no, porque, a ver, a mí lo que me cabrearía es que en una situación de este tipo mi pareja no es que no me defendiera, sino que dijera, para ya, ¿no? Porque a lo mejor mi pareja en ese momento está bloqueada y no puede responder. Es que todo, como le ponemos etiquetas a todo, salir en defensa de las personas que quieres creo que es lo más legítimo y natural del mundo. El tema es la forma. Es que se ha hecho una bola, claro. Y aparte, volvemos a lo de siempre. Está todo súper polarizado. Si condenas la bofetada de Will Smith, resulta que te hace gracia la broma de Chris Rock. Pues no me hace broma, no me hace gracia ninguna la bromita de Chris Rock. Y ojalá hubiera salido a disculparse, que creo que no lo ha hecho, al menos el otro lo ha hecho. Pero que condene una cosa no quiere decir que no condene la otra. Pero aquí o estás en un lado o estás en el otro. Estamos perdiendo el matiz de los grises. Es peligrosísimo esto. Sí, muy cierto. No, está muy polarizado y es o estás contra mí o estás conmigo. Dices, oye, y lo que tú dices, los grises y que me parezcan mal las dos opciones y tenga una tercera, que sea. Y que no quiera opinar y que me interese un pimiento lo que ha hecho Will Smith, también es válido. Es totalmente legítimo y válido. Efectivamente. Pero bueno, vivimos en este mundo así como de locos. Qué interesante, ¿eh? Desde la parte de la empatía. Además, muy de actualidad para lo que estábamos diciendo. La primera pregunta es un poco obligada, porque yo creo que mucha gente malinterpreta a veces el título de empatía como que es, muchas veces a los niños se les dice, no, es lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y la primera pregunta entonces sería, ¿qué es la empatía? Claro, esta frase nos sirvía a los tres, yo creo. ¿Tú qué opinas de qué es la empatía? Yo creo que la empatía es la capacidad de poder reconocer a la emoción de otra persona. Claro que es necesario que tú también tengas cierta sensibilidad. Es decir, no puedes ser empático sin ser sensible y a veces cuesta mucho ser empático si en un momento dado, pues por cualquier característica de personalidad y tal, tú eres una persona que el tema emocional como que no lo dominas mucho. Para mí la empatía es reconocer la diferencia, porque lo otro sería la simpatía. O sea, empatizar no es ponerse en el lugar del otro. Empatizar es aceptar y validar la emoción del otro, incluso aunque no la entiendas. Exacto. Si una persona lo está pasando mal, a mí me pasa constantemente. Yo trabajo mayoritariamente con muchísima población infantojuvenil. Entonces me viene una chica o un chico y los veo hechos polvo, me cuentan la razón por la que están así y yo, no como psicóloga, yo, Sonia, como ser humano de 47 años, pienso, madre de Dios, fuera del contexto terapéutico, sí, yo caería en el error de decirle, pero por eso estás así, por esa tontería. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Entonces ostras, veo que estás triste, me sabe mal que estés así y se pasa muy mal cuando estás triste. Te valido la emoción, me da igual los motivos. De hecho, la empatía verdadera es eso, es el reconocimiento de la emoción ajena sin necesidad de tenerla que entender. Entonces hay gente que no es capaz de empatizar porque como no lo entiende y como a mí no me ha pasado, no va conmigo y no empatizo. Y esto cada vez pasa más, ¿eh? Porque yo creo que, no sé tu opinión, o Mayra a veces y yo que lo hablamos, la gente está como muy dentro de sí misma. Es decir, como tú estás diciendo, ven la empatía como desde cómo lo entiendo yo. Ya, pero es que el objetivo no es entenderlo como lo entiendes tú, no. Es como otra persona. Entonces, esa es la dificultad, nunca mejor dicho, de la empatía, de tener que intentar verlo con esos zapatos, con esos ojos. Claro, de hecho, a ver, es lo que decimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre empatizar y simpatizar? Yo cuando simpatizo lo hago con lo que me gusta, con lo que se parece a mí,
Incluso simpatizo con la finalidad en ocasiones de obtener la búsqueda de una aprobación. Intento simpatizar, que no empatizar con vosotros para obtener vuestra aprobación. Entonces, en este caso, lo que hago es compartir. En cambio, cuando empatizo, lo que yo hago es reconocer lo que no me gusta, lo que es distinto a mí, sin esperar nada a cambio. Yo no necesito ningún rédito de eso. Y sobre todo, que creo que es la palabra, ¿no?, que antes has dicho, Sonia, el punto clave, que es la parte de no significa que lo tenga que entender. Es decir, puedes estar mal, a lo mejor yo, no sé, lo plantearía de otra forma, pero no por ello te pormenorizo o te infravaloro. Soy consciente de que tienes el mismo derecho que yo. Al hilo de lo que planteamos como definición, justamente esta semana, en el alumnado que tengo de psicología, que son gente más mayor, me decían, ya, Mayra, pero esto de la empatía está muy bien, y también, pues bueno, el reflejo a través de la comunicación, con la asertividad, pero ¿qué pasa con estas personas? Como que se han trabajado mucho como una empatía aparentemente forzada, acompañada de una comunicación como muy asertiva, muy empática, pero luego realmente no transmiten, digamos, esa calidez humana o ese contacto emocional. Entonces yo les decía, bueno, es que la empatía tiene como dos partes. Está la empatía racional y la empatía emocional. La empatía racional sería, pues, el como trabajarte teóricamente cuando una persona, vale, puede estar sufriendo, identifico una serie de emociones, puedo saber como socialmente lo que habría que hacer. Pero ahí no hay un contacto de calidez humana, es decir, la parte empática emocional es la que realmente engloba todo. Puedo reconocerlo, pero también soy consciente de conectar con tu emoción. Entonces, es como que planteábamos esa doble empatía, ¿no? Muchas veces también es cierto que esta falsa empatía, a veces son técnicas de manipulación del otro para obtener otro. Y se confunde muchas veces empatía con persuasión o empatía con manipulación. Esto, que no se me enfade el colectivo ahora, porque si no, ya sabéis cómo va esto. Mencionas un colectivo y ¡ah! Pero es para que se me entienda el concepto y con todo el amor del mundo, ¿vale? ¿Qué hace la publicidad? ¿Qué hace un buen comercial? Lo primero que te dice siempre, un buen comercial, lo primero que te preguntará siempre es el nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, Sonia? Hola, Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Mira, que te vengo a ofrecer, Sonia. Ya personaliza la atención, que dices, ay, qué simpático, ¿no? Simpático, fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, tienen una serie de herramientas de comunicación que lo que hacen es que el interlocutor llegue a la conclusión de, ostras, ¿cómo he conectado con esta persona de verdad? Es como si me conociera de toda la vida, es que ha sido una maravilla, es que me entiende a la perfección. Claro, no te entiende a la perfección. Lo que ha hecho es conectar con esa parte emocional, porque de esto Jorge sabe mucho, la filosofía esto lo tiene más que estudiado. Los discursos populistas emocionales llegan. Los demás, y no lo racionalizo, al revés, me quedo con la emoción, que es la que me hace sentirme bien y ya lo tengo comprado. Esto lo hacen muy bien los políticos, por ejemplo, ¿no? Entendemos. Yo cuando sale un político, mira, el otro día hablaba precisamente porque tenía una terapia online con una chica que vive en La Palma, en la isla de La Palma. Ella vive en la zona norte, con lo cual a ella afectación directa del volcán no la tuvo. Pero el otro día, ya cuando acababa la sesión, le pregunté por qué parte de su familia vivía en una zona de sur, estuvo afectada y tal, y digo, ¿qué? Dice, estamos bastante decepcionados, ¿no? Porque durante muchísimos días todos somos La Palma, veíamos una empatía, me dijo la palabra, todo el mundo empatizaba con nosotros, ahora se nos ha olvidado, no hemos recibido ningún tipo de ayuda, los políticos que venían aquí, me lo decía, ¿te los creías? Nos cogían de las manos, estamos con vosotros, empatizamos con vuestro dolor. Claro, racionalmente saben lo que tienen que hacer. Luego, el punto emocional es lo que se va perdiendo. Por eso, claro, es que hay una empatía que reviste racionalidad y otra que es como la que podemos, digamos, buscar más, que es esa parte más emocional, ese contacto más humano. Es un poco también lo que yo a veces planteo en clase como el trato médico.
que por supuesto hay médicos o sanitarias que trabajan mucho esa parte psicológica de comunicación, pero es cierto que tú puedes tener un buen profesional que te transmita muy técnicamente lo que necesitas, lo que te, bueno, aclarar, digamos, una serie de dudas, pero a la hora de empatizar contigo emocionalmente, a veces se pierde ese contacto. Es decir, yo te transmito una serie de información que necesitas, vale, intuyo que estás preocupado y te lo transmito, te digo que estoy aquí, pero es como que falta, digamos, una conexión, en este caso, con lo que sería el paciente. Y es lo que muchas veces también esto influye a la hora de adherirse a un tratamiento médico, a la hora de confiar un poco en el equipo que te lleva. Es que es una pieza muy fundamental. Y puede ser el puto amo de, yo qué sé, de oncología. Sí, o sea, puede ser House, pero si no sabes lo... House no era muy empático, pero era un Por eso, tipo, por eso, era, por eso. era un tipo súper divertido. Pero, claro, si te falla la parte empática, que te ajustas más a lo que teóricamente se requiere, la persona a la que tú estás, bueno, atendiendo o que necesitas hacer equipo con ella, la pierdes. O se siente menos atendida o menos acogida, y realmente se sabe por estudios que eso va a influir mucho a la hora de adherirse a cualquier tratamiento o a la hora, pues bueno, de desvincularte de cualquier tipo de intervención. Lo que pasa es que este tema precisamente estaba mirando porque lo tenía aquí en una de las notas de lo que quería hablar hoy, y has mencionado un colectivo que dentro de lo que es el tema de la empatía sufre la llamada fatiga empática. Sí, señora, te iba a preguntar yo también. Entonces, ¿qué ocurre? El colectivo sanitario, personas, por ejemplo, que están en PADES, ¿no? En cuidados paliativos, en unidades de oncología, donde estás con personas que desgraciadamente pues les queda muy poquito ya para irse de este mundo. Personas que continuamente estamos, o Mayra, tú lo sabes, los que nos dedicamos a la salud mental, estamos continuamente en contacto con el sufrimiento humano, Entonces, a veces se produce un desgaste por empatía, que es una consecuencia absolutamente natural, de haber estado expuesto a tanto residuo emocional que llevas acumulando. ¿Y qué ocurre? Que tienes delante, esto ocurre sobre todo en el campo médico, ¿no? Muchas personas dicen, uy, qué fríos son los médicos, qué distantes, ¿no? ¿Qué tal? Yo creo que también los pobres tienen que hacerse una barrera emocional y un muro así de gordo, porque imaginaos un oncólogo infantil, donde su trabajo consiste diariamente en diagnosticar cáncer en niños. El cáncer en niños, desgraciadamente, la mortalidad todavía sigue siendo muy alta, y tienes que estar 8, 9, 10, 11 o incluso 12 horas al día comunicando que tu hijo tiene un osteosarcoma, que tal, que pum, y que se te van niños de 9, de 10, chavales de 18, 19 años. Llega un punto que tú no puedes fundirte tanto con ese sufrimiento porque te agotas. Y tampoco serías profesional, en el sentido de que no podrías realizar tu trabajo de una forma lo más objetiva posible, que entra mucho en esa parte, ¿no? De errores médicos o de, pues eso, de pérdida, digamos, del sentido de lo que estás haciendo. Sí. Yo el otro día lo hablaba en una entrevista y no se me caían los anillos al suelo, y los suelo llevar muy gordos, ya sabéis. Porque claro, yo la sufrí, pues yo en Navidad, yo creo que fueron de las peores Navidades de mi vida, no por nada de que me ocurriera nada, ¿no? Sino porque, ¿veis el Capitán América ahí? ¿Lo veis? ¿Veis que está así? Vale, pues yo me quedé ya con el brazo así, es decir, yo ya no tenía más pila. Yo me notaba diariamente que cuando me levantaba, la sintomatología que yo tenía es que yo soy una tía que cuando suena el despertador es como ¡fua! Me levanto, tengo una energía brutal por la mañana. Y cuando sonaba el despertador tenía esa sensación como de la niña pequeña, de casi con ganas de llorar, de no quiero ir al cole, quiero seguir durmiendo, me quiero quedar tapada aquí, no quiero hacer frente a este nuevo día. Entonces, enseguida pasé las Navidades como pude, y en enero dije, no, Sonia, fatiga empática. Claro, por un montón de cosas. Y ahora mismo estoy atendida por un profesional de la salud mental que nos vemos una vez cada mes y medio, oye, y me va de perlas. Me va de perlas porque, claro,
se preocupa, también sufre ansiedad, también tiene miedo y necesita a veces pues una atención, ¿no? De otro colega. Sí, sí, o sea que aquí no nos salvamos nadie. Los que mejor viven, bueno, no, mejor viven no, porque, bueno, no sé, porque tampoco a veces tienen conciencia. Pero yo el otro día le decía a Carlas en broma, porque sabes que yo soy muy, muy cachonda, digo, ay, no sé, tendría que haber nacido como Aníbal Lecter, ¿no? Una psicópata de esas del libro, que no sufre por nada. Pero luego pensé, qué horror, por Dios, qué horror ser un psicópata andante. La verdad es que sí, da bastante miedo ese sentido. Realmente, claro, lo que planteamos del ámbito, por ejemplo, profesional o sanitario, claro, estamos tan expuestos a esa parte de la fatiga empática, fatiga de la compasión, que, claro, también es un trabajo y una responsabilidad saber ajustarlo, sin necesariamente a veces llegar a esa frialdad que a veces aparece, ni tampoco llegar a ese volcarme tanto y llevarme el problema a casa planteando que yo tengo que salvar a esa persona. Es un poco lo que se ve, ¿no? Se conoce que, pues eso, como en áreas de paliativos, donde yo a veces también he estado, la cantidad, digamos, o el nivel tan alto que hay de fatiga es desbordante. Y el efecto rebote que se genera cuando está esa fatiga o cuando ya has pasado por ese proceso es un distanciamiento emocional, Total. que también es peligroso. Es que yo lo reconocí, ¿sabes cómo lo reconocí? Porque me generaba un sentimiento de culpa lo que estaba sintiendo. Claro, yo reconocí que era fatiga empática porque digo, uy, Sonia, a ver, que yo, todo hay que decirlo, yo cuando estoy la hora con mi paciente, yo ahí me dejo piel y pellejo lo que haga falta. Pero te vas notando ciertas señales que a lo mejor hace tiempo actuabas de una manera y ahora no sé cómo decirlo, la profesionalidad la mantienes, pero estás como, pues como ese médico, ¿no? Que mantiene un poco de distancia porque más dolor no me cabe. Claro. Y entonces yo la reconocí desde el sentimiento de culpa y, fijaos qué cosa, después de 20 años, ¿no? Me planteé la duda de, tía, tú eres muy mala profesional. Y dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, ya... Alma roja. O sea, somos muy, pues en ese sentido, ¿no? Nos cuestionamos mucho y somos a veces nuestro peor evaluador. Mira, mi alarma roja, ¿sabéis cómo se me encendió también? Cuando algún paciente, que a veces pasa, que te llama y te anula la visita y tal, a veces dices, ostras, para mí era como un, menos mal. Y dije, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y fue eso, levantarme por la mañana sin fuerzas, sentimiento de culpa, dudar de mi profesionalidad y desear, entre comillas, pobrecitos, hay algún paciente mío que está aquí, sabéis, que os adoro a todos, pero cuando alguien me anulaba una hora, te lo juro que decía, menos mal. Y ahí te derrumbas y ves que tienes muchas ganas de llorar y es sintomático. Yo no lo quería, fijaos, no lo quería reconocer, pero el profesional que me atiende me dijo, Sonia, es sintomatología depresiva, no pasa nada, tía, tú tira para adelante. Forma parte de lo que ha habido, es decir, de ese periodo en donde ha habido mucha sobrecarga, mucha exposición, a lo mejor ha bajado el nivel de autocuidado o no ha sido suficiente y la consecuencia es esa, con lo cual inteligentemente a nivel emocional nos toca revisar, reajustar. El problema viene cuando ese trabajo no se hace y directamente por mecanismo de defensa o por supervivencia hay una barrera de distancia. ¿Qué pasa? Se entiende, pero claro, al final, en tu trabajo a largo plazo, eso también te va a pasar una factura. Es decir, el que tú planteas ahí una barrera y que no te permita conectar sin llegar a ese nivel, digamos, de sobreimplicación, lógicamente va a tener otra consecuencia en tu trabajo. ¿Sabéis que me ayudó mucho también, Jorge? Dime. Los clásicos. Me tiré a la filosofía, me tiré a leer filosofía otra vez, que yo creo que igual me dejó peor, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Según a quien leas, como leas a Schopenhauer es para suicidar. No, cogía Descartes, que hacía un montón de años, veo un día el discurso del método y digo, ostras, ¿con qué edad me leí yo esto? Y fíjate tú, en plena fatiga empática leyendo el discurso del método y luego me cogí Zaratustra de Nietzsche. O sea que fíjate cómo he acabado. Ay, por favor, haberte tirado a Aristóteles o a Platón. Sí, algo más clásico, sí. Ay, señor. Pero bueno, no sé, la opinión de las dos, con esto que estábamos hablando de la pandemia.
de la fatiga pandémica, si pensáis también, perdón, me he ido porque quería decirlo con esto, Sí. si con la pandemia pensáis que se ha disparado mucho el caso de la fatiga empática, porque sí que parece que mucha gente es como ya estoy saturado de esa sobreinformación que hay en los medios de todos los disgustos que están pasando desde 2020 hasta hoy. ¿Sabes qué pasa? Que aquí yo, en un contexto donde hay un exceso de información y de información muy negativa, porque pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis, perdonadme el chistecito, el aceite de girasol, la gasolina, la luz, el gas, y es que son 24 horas, porque claro, es que ahora tienes esto, y como tienes esto, ¿vale? Pues todo el día. Entonces, hay dos procesos, y Omaira lo sabe perfectamente, que están muy estudiados en psicología, delante de una sobreexposición a un estímulo. Por un lado, hay un proceso de habituación, es decir, ya ni fu ni fa, ya me he acostumbrado. Veo aquí cómo le vuela la cabeza a un tío, veo Mariupol que parece Alepo, veo Kiev que está como un queso de Gruyère, y como lo he visto cada día, me he habituado. Me sensibilizo totalmente. Efectivamente, me desensibilizo. Y por otro lado, se produce un proceso de saturación, es decir, ya no puedo más y desconecto completamente de la realidad, no quiero saber nada más y vivo ajeno a lo que está sucediendo. Y yo lo que veo en la mayoría de personas es o A o B, es decir, ya... Incluso mucha gente hace cachondeo y el meteorito para cuándo, ¿no? Porque ya estoy acostumbrado a tantas cosas, y en cambio veo, por otro lado, gente que dice, no, yo he dejado de ver las noticias. Incluso he silenciado palabras en Twitter. He silenciado guerra, he silenciado coronavirus, he silenciado Ucrania. Lo he silenciado. El otro día me hizo gracia porque, por eso, perdonadme, no tuvimos que anular lo del otro día, pero... fue por una cuestión, porque mi hermano no vive en Barcelona, ya lo sabéis que vive en Castellón, y nos dio la sorpresa de que venía con mi sobrino, y dije yo, voy a dedicarle toda la tarde a mi sobrino. Perdona. O sea, todos hablamos de fatiga empática, necesitamos también tiempos de válvulas de escape. Él me cargó las pilas. Y mi hermano me decía, es que claro, sería bueno hacer algún tipo de cuenta o algún tipo de red social donde solo se dieran buenas noticias. Creo que a la gente le hace falta. Sí. De hecho, el otro día lo vi en una noticia, ponía, por primera vez en muchísimos años, desde una zona de África se está haciendo un gran corredor verde para volver a traer pues, oxigenación, volver a que haya mucha vida vegetal en África. Esa noticia no sale en redes sociales, esa noticia no sale en periódicos, cuentan las malas noticias, que es un poco también, bueno, medios de comunicación que tú trabajas mucho en ellos, saben muy bien también la información que vende más. Y entonces, claro que vende. El otro día salió una noticia buenísima respecto a la curación del cáncer de mama. Se ha hecho un avance brutal. Eso es maravilloso. La cantidad de vidas, mira... Veo aquí a Maribel, conocéis a mi Maribel, que hace, justamente es el primer aniversario, la tengo aquí colgada, ¿no? Pues muchas mujeres como ella en un futuro se salvarán. Y eso, te meten ahí un tuit y me fijé en los retweets que tenía y digo, este retweet, o sea, Will Smith, la hostia de Will Smith tenía no sé cuántas Ks y resulta que el gesto de Lady Gaga con Liza Minnelli no tenía tantos. Y la noticia que es un notición, tenía como 23 retweets. Digo, ¿qué pasa? Sí. Nos estamos moviendo por estímulos como que activan, digamos, mucho más nuestro interés a corto plazo, como no pensar. O sea, pues que total, si me centro en la noticia del cáncer, pues ya me viene a la cabeza pues otro tipo de situaciones. Entonces me voy a meter en temáticas o disputas ajenas y así es como mucho más show. Eso y la carnaza. La carnaza vende mucho, lo sabemos los tres, y claro, es mucho más estimulante desde algunos puntos de vista ay, mira, sigue la guerra, ay, mira, no sé qué, que van a salvarse tantas vidas, se está haciendo tantas cosas para mejorar el mundo, lo que sea. Eso parece que es un poco más insignificante cuando es al revés.
De De- hecho, al de lo que planteamos, Sonia, dentro de que abrí la posibilidad de hacer alguna pregunta de cara al directo y luego en consulta también lo he ido viendo, hay gente que plantea, todo eso está muy bien, Omaira, lo del trabajo en empatía, lo de entrenar, lo de ese, pues ese trabajo en inteligencia emocional, pero con todo lo que está pasando, con los problemas que a lo mejor tenemos en el trabajo, a nivel social, como narices, puedo trabajar yo en mi empatía. O sea, si realmente como que el mensaje que estamos recibiendo todos los días son hostias, o sea, cómo realmente voy a yo plantearme, ¿no? Un discurso empático, voy a trabajarme esa capacidad. No nacemos, de hecho, hay un debate, ¿no? ¿Se nace empático? ¿Se nace empático? La empatía se aprende. Uh-huh. Hay ciertas características que van y ciertas emociones básicas que van en nuestro ADN. Por ejemplo, en nuestro ADN va que nacemos con la capacidad de poder ser agresivos, pero la violencia es aprendida. Correcto. Entonces, en este caso, nacemos con una capacidad cerebral para poder tener un reconocimiento facial de emociones desde que somos muy bebés. ¿Por qué? Efectivamente, porque si me ven así me darán de mamar. Claro. Entonces, si yo veo que la otra persona me está sonriendo, pues es una persona en la que puedo confiar. Pero la empatía, efectivamente, pero la empatía se tiene que ir trabajando. Entonces, una vez, yo te diría que una vez eres empático, es complicado dejar de serlo. Uh-huh. Y una vez no lo eres, es complicado serlo. Uh-huh. ¿Se puede entrenar? Sí, pero yo creo que de base tiene que haber algo que es muy importante, que es esa sensibilidad que no todo el mundo tiene. Porque a la pregunta de ¿cómo entreno la empatía? Bueno, primero, evidentemente, tienes que ser un poquito sensible. Practicar la escucha activa, porque ¿qué es la escucha activa? ¿Estamos hartos de practicarla tú y yo, Omaira? Escuchar sin interrumpir, efectivamente. ¿Cómo se... la que estás atendiendo pues muestra tu interés para estar ahí, es válida, merece ser atendida. Claro, pero ¿qué está pasando? Está pasando que vivimos en un mundo en el que socialmente el contexto sanitario vivido, el contexto económico, político y tal, está poniendo encima de la mesa un tapete, ¿vale?, que dificulta mucho esa capacidad empática. ¿Por qué? Porque para ser empático tengo que no caer ni en reduccionismos ni en extremismos, ni polarizaciones. Bueno, pues ya está, ya la primera ya la hemos liado. Es como si soy empático, soy débil. Y si soy débil, me jode. O sea, es como, claro, la gente hace esa mala asociación por desconocimiento y por miedo a que realmente si yo me trabajo la empatía de una forma lo más, vamos a decirlo así, lo más segura o a nivel, digamos, lo más, pues bueno, que represente para mí esa capacidad que necesito ir ajustando para no caer en la sobrefatiga, en la implicación. Pero claro, realmente no se trata de trabajar la empatía porque todo valga, porque yo tenga que estar poniendo la mejilla constantemente. Es No, que porque yo puedo ser empática, pero yo pongo normas y límites. Correcto. Entonces, es lo que has dicho antes. Yo me considero una persona empática, pero yo tengo una línea roja y si la cruzas no tiene, como decimos aquí, no tendrás la fe. O sea, se acabó. No, conmigo no cuentes, porque hay cosas que yo no. Pero claro, ¿qué ocurre? Que es también muy necesario educar en respeto y en tolerancia. Respeto y tolerancia a día de hoy, bueno, pues poneros en las redes sociales o incluso en la calle. Y luego hay un fenómeno que es esto ya es más para un filósofo, analizarlo. Hay un fenómeno que es súper paradójico, que resulta que tú pones cualquier comentario y entonces se te tilda de falta de empatía por llevarlo. Me explico, ¿vale? Os lo he comentado más de una vez. Tú en el Twitter pones buenos días y te contesta buenos días para ti porque yo estoy en Nueva York y aquí es de noche. Y solo empatizas con el hemisferio que está de día y dices, Dios mío, del amor hermoso, pero me va a explotar la cabeza. Tenemos la piel finita a veces, ¿no? Es como... Sí, porque... Pero claro, los ofendiditos, que digo yo, son personas que te culpan de falta de empatía, pero esa ofendiditis es el síntoma inequívoco que el que no eres empático eres tú. Correcto. Es una buena manera de identificar. Si queréis saber
dame tips para identificar a una persona que no sea empática. El ofendidito por todo, el polarizado, el extremista, el reduccionista, difícilmente puede ser empático. Estás definiendo casi el 70% de la población. No, yo creo que yo creo que al 10, si llega, es lo de siempre, hacen mucho ruido. Llaman mucho la atención ese 10%, Pero es verdad, por las tienes redes razón. sociales Pero es verdad también. que por las redes sociales ese porcentaje pequeño que existe es como que es muy llamativo y es muy fuerte y demás. Pero tampoco es algo nuevo. Quiero yo decir que los tres que no somos de la última generación, ya somos un poquito más mayores los tres, todos conocemos la generación de padres que el hombre era un poco como menos empático en casa. Era como que yo no transmito emociones, es la mujer y los hijos los que pueden tener emociones y el hombre en casa era como que era poco emocional, era poco emotivo. Esto se ha ido rompiendo con suerte, pero aún queda mucho pozo en este país también de esa sensación del hombre machote, con lo que hablaba esta mañana también de esa parte de lo que ha pasado con Will Smith, con el tema de machismo supuesto en todo esto. Esa parte también de que el hombre transmite menos emociones y si las transmite tiene que ser las agresivas, porque tiene que demostrar fuerza, tiene que demostrar y dices, hombre, ha llovido mucho desde entonces. Es que se confunde porque siempre hablamos del sesgo educacional en detrimento de las niñas, pero hay un sesgo educacional en detrimento de los niños. También, sí, ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que ser fuerte, los niños no lloran, etcétera, etcétera, que afortunadamente cada vez menos. Entonces se confunde empatía con ser con debilidad. Sí. Y luego yo creo que creo que es un poco atávico, ¿eh? Yo diría que esto ya es más una cosa, diría que hasta darwiniana evolutiva. Pero el hombre, en la especie humana, el hombre siempre ha sido de forma equivocada, el resolutivo. El que cuando hay un problema tiene que poner una solución. Y muchas veces esto es como si lo lleváramos un poco, que sabes que yo de psicoanalista tengo lo mismo que de monja, como decía Gustav Jung, ¿no? En ese inconsciente colectivo masculino existe la idea de que si se me plantea algo, una solución, una situación problemática, yo tengo que dar una solución. Y muchas mujeres de parejas heterosexuales se me quejan de esto y me dicen, es que yo muchas veces cuando estoy mal, él no empatiza. O sea, yo le cuento las cosas y yo no quiero que me solucione eso, me lo voy a solucionar yo. O sea, no me digas lo que tengo que hacer, escúchame, solo escúchame. Y les cuesta mucho por toda esta lacra y este lastre de educación de sociedad heteropatriarcal, donde el hombre tiene que tener una serie de características y las mujeres otras. Claro, es que esto lo íbamos arrastrando desde hace siglos. Al final, por ejemplo, bueno, hay determinadas situaciones, ¿no? En consulta, pero a veces alguien, digamos, les plantea la queja de es que no empatiza conmigo, por lo que tú dices. Sí. Claro, pero es que el que tú plantees, el que no se está empatizando, implica que tú tampoco estás empatizando con la otra parte. Con su sesgo. ¿No? O incluso exiges como un reconocimiento, como mayor atención, que todo hay que verlo, por supuesto, pero claro, tampoco al plantear tú esa forma, tampoco estás trabajando esa parte empática. Y luego hay gente que confunde porque a veces te dicen, no, es que no empatiza. Entonces vas hurgando, vas hablando y, a ver, digo, ¿no empatiza o no te da la razón? Claro que también. Porque hay una diferencia. Hay muchos que cuando hago terapia de pareja, ¿no? Digo, chicos, no es lo mismo empatizar. Yo puedo empatizar y no te doy la razón. Claro. Pero empatizo porque lo estás pasando mal. Smith, exactamente. Yo entiendo la problemática. Ahora, no voy a defender nunca el acto violento, pero entiendo la problemática de que te haya molestado como marido de esa chica con un problema físico que le afecta a su cabello y le afecta a ella emocionalmente. Entiendo tu emoción. Ahora, respeto que hayas hecho ese acto violento. Claro. Hombre, es como cuando yo estaba en Hermano Mayor, yo condenaba desde el momento número 1 esa conducta. A ver, los psicólogos, las psicólogas Omaira, estudiamos, y que por cierto yo soy profesora en el máster de ISEP, de un módulo que se llama Técnicas de Modificación de Conducta.
Entonces, si estamos hablando de técnicas de modificación de conducta, es que hay conductas que son disruptivas, que te pueden hacer daño, con lo cual, claro que hay una condena a esa acción, pero al mismo tiempo, hay una comprensión, que no justificación, de lo que ha pasado. Exacto. Porque si no, nuestra profesión, ¿qué sentido tiene, Omaira? Claro. Yo tengo chavales que vienen a mi consulta, ejercen violencia filioparental, tienen conducta delictiva, empatía cero porque le han robado el móvil a otra chaval o hacen bullying a otra gente. ¿Qué hacemos? ¿Los encerramos en una cueva y los lapidamos? Al revés, hay que tenerlos para empezar, lo que tú dices. Se condena al comportamiento, no al individuo. El otro día tuve una discusión por Facebook también con una exalumna de ISEP que yo creo que la pobre no me acababa de entender, ¿no? Y digo, si yo decía, y tú muchas veces has justificado el comportamiento de Dakota y tal, digo, yo no he justificado jamás a Dakota. Yo entiendo, claro, yo puedo... Cuando viste aquella charla en ISEP, yo recuerdo lo mismo, porque alguien te preguntó, justamente porque era el momento en el que estaba ya en la isla, por el caso de Dakota, y dijiste, a ver, el caso de Dakota, pues bueno, se trabajó con nosotros y yo nunca he defendido lo que haya hecho. Ahora, hay cosas que trabajar para mejorar. Sí, pero no, ¿cómo os lo diría? No aceptando jamás lo que hacía, su comportamiento, porque ella luego tampoco lo aceptó. Yo empaticé con Dakota desde el momento cero cuando vi lo que estaba pasando. Claro, viste su situación. Cuando empaticé con su dolor, porque a veces el dolor se manifiesta con conducta agresiva. Exacto. Y lo que vemos, que bueno, no hace mucho, pues en consulta también con otro chaval joven a mí me pasó. Claro, si a ti los pacientes o la gente en la vida, que claro, luego también es la situación de cada persona y lo que cada uno, pues evitamos poner límites también. Pero si yo voy un poco con la escopeta cargada de juzgar, digamos, el comportamiento, no a la persona por ese comportamiento, estoy perdiendo la posibilidad de conectar con ella y la posibilidad de ejercer de guía, en cierta forma. De que confíe en mí para poderse abrir, porque también sabemos que detrás de cada conducta disruptiva, de cada comportamiento que no se puede aprobar, hay una necesidad socioemocional. Hay una carencia de mente. Hay un trabajo que hacer. Entonces, si yo no ejerzo de esa guía o ese reflejo, la persona no va a confiar en mí. Es decir, va perdida y va a seguir mostrándose igualmente de esa manera, con ese tipo de comportamiento. Sí, porque en la línea del continuum, sabéis que en conducta humana, en comportamiento humano, jamás hablamos de cara o cruz, es un continuum, no es de la normalidad a la normalidad es eso, es una línea, ¿no? Yo creo que en el extremo de la empatía está que una persona se sienta juzgada. O sea, si alguno de vosotros, cuando habla con alguien, y de vosotras, se siente juzgada por la otra persona, eso es el extremo opuesto de la empatía. Claro, claro. Y en muchas ocasiones eso ocurre. En terapia, por ejemplo, hablamos mucho del tema de la empatía cuando hacemos intervención en asesoramiento a padres. Porque tiene tu hija de 13 años que te ha contado esto y tú, ¿qué le dijiste? Le dije que por esa tontería, que no hace falta estar así, que cuando sea mayor ya verá los problemas reales y tal. Y claro, yo en ese momento, evidentemente no lo hago, pero yo mentalmente mi imagen es el icono ese de, ¿vale? ¡No! O sea, no, ¿vale? Y entonces se lo cuentas porque, claro, muchas veces lanzo una pregunta y es, ¿tú puedes empatizar con alguien en plena discusión? Y mucha gente me dice no. Yo digo, sí. ¿Sí? Tú estás discutiendo con alguien y puedes empatizar con esa persona. Porque si yo, por ejemplo, si fuera el caso, que ya sabéis que soy muy futbolera, si yo estoy en el campo del Barça y me toca al pobre, al ladito mío, un desgraciado del Madrid, desgraciado porque le hemos metido 5-0, yo empatizo con su tristeza, pero a lo mejor me dice de todo. Y tenemos una discusión, el mejor equipo es el Madrid, el mejor equipo es el Barça, pero como lo veo llorando, yo empatizo porque le hemos cascado 5 goles.
Y está mal. Y está mal. Entonces, esa es la verdadera empatía. O Que sea, luego se puedo puede estar empatizar en una discusión. a sentirme más afín o no, sí, pero eso es diferente ya. Yo quiero Eso es hacer otra cosa, claro. Quiero rizar un rizo con esto que estábamos diciendo y lo que estábamos hablando también antes de, bueno, el tema de las posibilidades de la violencia y demás. ¿Qué opinas de, supongo que la conocerás también de sus obras y demás, de Hannah Arendt con su visión empática de la filosofía, que es que el mal es la falta de empatía? Ella hizo un análisis muy concreto en los juicios de Nuremberg sobre los nazis y su teoría es que todo aquello en gran parte había pasado porque se había conseguido la falta de empatía en la mayoría de la población y habían dejado de ver a personas como personas, les había tratado como objetos y habían dejado de ser personas. Entonces, un poco tu opinión también sobre esta visión de la empatía como una forma de entenderla como un bien democrático y un bien de, si todos nos miramos de forma empática o nos tratamos de forma empática, pues igual haríamos menos barbaridades. Totalmente, porque mira, la autora, si no recuerdo mal, ella habla de lo que se llama el proceso de deshumanización. Sí, correcto. ¿Vale? O sea, la terminología es que hace tiempo, no recuerdo cuándo la leí, pero sí sé a qué autora te refieres. El proceso de deshumanización se da cuando ya lo peor que puede pasar es que tú cosifiques a un ser humano. O, lo objeto es. Efectivamente, lo cosificas, es un objeto, o es un enemigo y una amenaza de muerte tan peligrosa que es o él o tú. Exacto. El otro día, en una mesa de debate, en una mesa de actualidad en la que participo y tal los domingos, a raíz del documental que os lo recomiendo, es muy duro, yo no lo pude ver entero, hay momentos que lo tuve que parar. Es que lo habías acabado después de muchas pausas porque te costó mucho verlo. Yo normalmente, a ver, no es por nada, pero tengo bastante aguante, coraza, no sé qué me pasó, es que tenía que dar el pause, incluso hubo un momento que dije, paso, yo no lo quiero ver, es que no quiero verlo, pero lo acabé. Y se explica muy bien porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que unos chavales de Ripoll, de 19, 18 a 22 años, muchas de los terroristas abatidos son el hermano mayor y el hermano pequeño? Ahí hay un drama enorme. ¿Cómo puede ser? Personas, chicos empáticos, alegres, tal. ¿Cómo es posible que tú veas un vídeo donde los ves cogiendo un artefacto, cómo están haciendo unas bombas, se están grabando y están diciendo os vamos a matar, os vamos a reventar a vuestras mujeres, a vuestros hijos y tal? ¿Por qué? Porque hay un proceso previo, se supone, claro, por parte del famoso imán de Ripoll. ¿De qué? ¿Cómo puedes llegar a que una persona consiga deshumanizar a otra? Solo falta que cojas a personas que tienen todavía una identidad en construcción y les generes una nueva. O sea, el proceso de identificación con una causa noble, con un objetivo tal, con cuidado, que te esperan 75 vírgenes, que vas al paraíso, que vas a ser un mártir, pum, que esta gente es tu enemigo, claro, te anula la capacidad empática completamente y hace que tú con 19, 20 años cojas una furgoneta y arrolles a no sé cuántas personas en la Rambla matando a un niño de 3 y a otro de 7 entre las víctimas. Hablabas al principio, ¿con qué consiguen que esas personas empaticen cuando un imán o un político de turno hace este lavado de cerebro? Consigue que empatices solo con él, con la idea de la emoción que te vende, de que eso es lo mejor porque te trabaja esa emoción, te construye esa emoción como identidad y eso es lo único que es tu objetivo. Entonces, sí, pero es una falsa empatía porque coges, tú fíjate que los perfiles de los chavales eran o chavales modélicos o chavales con cierta rebeldía. Entonces, ¿qué tengo aquí? El caldo de cultivo perfecto. El modélico, la obediencia ciega la tengo. Porque es un tío normativo y tal. Y el rebelde es el antisistema, el que ya lo tengo cabreado y solo hace falta que yo le genere un grupo diana al que odiar. Claro. O sea, la mejor manera de acabar
con la capacidad empática de alguien es sectarizarlo. Sectarizarlo y hacerle creer que está por encima de, porque siempre hay, las personas con poca capacidad empática tienen esa sensación de pertenecer a algo superior al resto. Pero porque fíjate que esa capacidad, si yo cogiera como un esquema y la idea del superior quedaría por donde está mi anillo y demás, lo que tenemos es que lo que hago es que a los demás los veo abajo. ¿Con quién voy a empatizar? Solo con los que están conmigo arriba. Claro, los demás quedan como objetos. Exactamente. Hay una frase buenísima de Viktor Frankl referente a los campos de concentración, ¿no? Que decía, fijaos, porque Viktor Frankl yo creo que es un psicólogo filósofo, ¿eh? Para mí Viktor Frankl es un autor que roza mucho la filosofía, me gusta mucho su planteamiento, ¿no? De pensamiento. Y hay una frase de Viktor Frankl que viene a decir algo así como: el hombre es aquel ser que es capaz de entrar musitando una oración mientras el otro quema, ¿no? Es decir, incluso en las peores situaciones tienes a quien todavía tiene esa capacidad de poder seguir siendo humano, y hay otra persona que la ha perdido. Pero normalmente los procesos de deshumanización o de desempatización, si es que se puede decir así, viene inducido por algo o por alguien. Algo catártico. Sí, o bien guiado por alguien, ¿no? O sea, de alguna forma te hace una revelación que te reajusta, digamos, todo ese sistema que en un principio podrías haber ido teniendo tú, haber ido acompañándote en tu vida. Lo que no siempre pasa es si esta persona mesiánica que produce todo esto siempre tiene una carencia empática por psicopatías diversas o directamente por el motivo que sea. Tengamos el caso, que además es siempre objeto de debate también, de Putin. Putin, habiendo estado en la KGB, es una persona muy empática, parece que es poco empática. Ahí estamos hablando también a lo mejor de características psicopáticas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de ciertos perfiles, y claro, yo no sé de Putin, no sé... Yo sé de que neuronas espejo, la parte de empatizar con los demás, no sé hasta qué punto la tiene. Yo dudo, sí que le ves ahí ciertas, pero claro, para poder establecer un diagnóstico que no es ninguna enfermedad, que la psicopatía no es ningún trastorno mental, ¿no? Pero también es cierto que hay personas que pueden parecer psicopáticas, pero no lo son, me explico. Son personas más bien maquiavélicas, es decir, y creo que hay una diferencia, aunque en el perfil psicopático siempre está el maquiavelo, ¿no? Pero la personalidad de tipo más maquiavélica es aquella personalidad que está absolutamente convencida. Es reduccionista, es de que tiene la razón, de que está en posesión de la verdad, de que tiene un objetivo clarísimo y ponga lo que se me ponga adelante, el fin justificará los medios. Exacto, es frase maquiavélica, el fin justifica los medios, y alguien maquiavélico te va a hacer eso. Y a lo mejor no es un psicópata en el sentido de que puede ser que se le caiga una lagrimita con según qué cosas. Empatía selectiva. Quiero decir, igual es empático si le tocan a su familia. Hombre, sí. Bueno, normalmente incluso muchos psico-killers y muchos depredadores sexuales jamás lo harían con su propia estirpe. Pero no por empatía, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque esto es mío. Eso es mi propiedad, no le voy a dar exactamente. Ya. Sí. No desde el amor, ¿eh? Ese es el lado oscuro. Y decía lo que dices tú, es esa parte, decía Vicente Garrido, que es eso, es mi propiedad y es la parte en la que no trabajo porque tenga un amor o no, es que tengo la sensación de que es mío y como mío lo hago yo cuando yo quiero. Efectivamente. Exactamente. Pero sí que parece un poco, al margen de la parte, pues eso, de las psicopatologías y demás, que hay un poco, no sé si vuestra sensación, a mí sí me la da, de que en las redes sociales y demás hay un poco a veces una empatía selectiva, como decía Omaira, en el sentido, por ejemplo, veamos ahora el caso de Ucrania, que yo soy el primero que empatiza con el dolor que puedan sentir los ucranianos, pero ¿por qué siento más empatía por Ucrania que por la gente que viene en patera? Por poner un ejemplo. Y hay un poco una empatía selectiva, parece un poco desde
pues eso, factores de xenofobia, factores de aporofobia, como diría Mía de la Cortina, factores que un poco, digo mí porque ha sido profesora mía, no por nada más. Bueno, a ver, sí que parece que un poco estamos siempre queriendo alejar una parte por diferentes razones. No sé qué opináis vosotras dos. También es verdad que dentro de la sociedad en la que nos movemos y en todo lo que ahora mismo hay de mecanismos de difusión, claro, esa empatía a veces selectiva va muy unida a la capacidad de visibilización. Si a mí me plantan la imagen del niño de Eilan, pues claro, yo eso lo estoy viendo todos los días. Yo ya me meto, ¿no?, en la historia, yo ya soy parte de esa historia. Entonces, claro que pasa todos los días cosas, claro que hay otros niños que fallecen en otras circunstancias traumáticas, pero es como que lo tengo muy cerca, eso lo tengo a mano. Entonces, cuando yo lo tengo a mano, esa historia la hago mía. Aparte de que luego pues puede haber componentes, ¿no?, de, pues bueno, de clasismo, de, no sé, de elitismo. Es una empatía selectiva un tanto egoísta, sí, que se da, fijaos, por proximidad a mí. Porque te estoy viendo, y esto suena muy mal. ¿Hay refugiados de primera, de segunda, tercera? Sí, lo siento, sí, los hay. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Hay niñas en Afganistán a las que les están prohibiendo ir al cole. Pero, pobrecitas, como las veo así y nosotros no vamos vestidos así, es como si eso fuera... A ver, que empatizas, ¿no? Pero te queda como muy lejano. En cambio, mucha gente estos días me decía, ay, es que son como nosotros. Y pensaba, coño, es que como nosotros son todos los seres humanos que están en el planeta. Lo que pasa que estás viendo que esa chiquilla lleva la misma sudadera que lleva tu niña, ¿no? Y estás viendo, el otro día me quedé pasmada, ¿no? Porque me di cuenta de esta empatía selectiva por proximidad que yo misma sufrí, porque estaba viendo las famosas imágenes del ataque al centro comercial y digo, ostras, Leroy Merlin, tal, pero si parece el Gran Vía 2, si parecía lo que tengo aquí al lado de casa. En cambio, cuando ves ciudades como, no lo sé, como Alepo o como Islamabad, si es que en Pakistán algún día pasa algo, pobre gente, espero que no, o cuando ves realidades del África subsahariana, es como exótico para mí, no es tan próximo. Pero no por exotismo, no creo que el problema sea por exotismo. Por lejanía, porque no hay ese proceso de identificación. Sí, pero además es evolutivo en un sentido, y es que evidentemente a todos nos pasa, yo incluido, y todos nos pasa, si tenemos a alguien cercano que le pasa algo, a menos que sea un psicópata, como estábamos diciendo y demás, lo normal es pues que sí que me preocupe por esa persona que conozco, que tal y que cual. Las personas que ya me quedan más lejos, claro que sé que pasan cosas, pero no estoy todos los días, como decíais, por la fatiga pandémica, por la fatiga empática, me he quedado con lo de pandémica, la fatiga empática, de alguna forma estaría totalmente saturado constantemente. Entonces, un poco por mecanismo evolutivo, me quedo con proximidad, aunque parezca egoísta, como estamos diciendo, pero de alguna forma es también adaptativo. Es decir, adaptativo, pero responde aquí, esta empatía responde, yo creo que a dos, como a dos mecanismos que se me activan, ¿vale? Primero, empatizo por proximidad porque eres mi hermano y tal, porque a mí me duele. Y segundo, en el caso de Ucrania y tal, si lo veo muy cercano, porque me puede pasar a mí. Claro. Esos son los dos mecanismos que se activan en los procesos de identificación. Porque emocionalmente me está tocando mucho porque eres muy próximo a mí, o porque, cuidado, que si te lo hacen a ti, igual me lo hacen a mí. Aquí diga, hostia, que luego me tienen que socorrer a mí en otro sitio de Europa o en otro sitio del mundo. Totalmente. Y al final llega un punto en el que en cualquier conflicto bélico, en cualquier guerra, la deshumanización campa a sus anchas. Cuanto más dura una guerra y cuanto más se alarga un conflicto de estas características, os aseguro que se provocan auténticas barbaridades de deshumanización, donde el que era víctima se convertirá en verdugo, donde el verdugo ya le importa matar a 5, a 100 que a 1000, y eso es, creo que, una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano, la deshumanización, porque esto
esto nos llevaría a la extinción total de la especie. De hecho, una de las cosas buenas, porque tiene sus cosas malas, por supuesto, el tema económico y demás, pero una de las cosas buenas justamente de tener redes sociales, internet, la globalización, es justamente el poder empatizar más, el entendernos más mutuamente desde ese punto de vista de todos somos seres humanos, señoras y señores. No que tenga un color de piel, que viva en el desierto, que acabamos siendo todas las mismas personitas en este triste planeta. Entonces, lo que nos queda es eso, el intentar sobrevivir y intentar de alguna forma el estar lo menos mal posible. De hecho, Sonia, también te quería comentar, ¿no? De que me imagino que en consulta igual te está pasando, a mí me está pasando y, bueno, dentro de lo que decíamos de las 2 vías de empatía, el que hay pacientes que, bueno, que el motivo de consulta es otro, pero estás trabajando y ya llevas un tiempo y ahora mismo es como, hostia, es que estoy empatizando con Ucrania. Y lo primero que yo pregunto es, pero ¿tienes algún familiar? ¿Tienes, no sé, conoces a alguien? No, si es que me estoy sorprendiendo o sabe que me estoy identificando con la situación por la angustia o el miedo que se me está disparando ante la posibilidad de que esto se alargue y sea yo ahora también parte de este conflicto de lleno. Y es curioso, ¿no? O sea, la capacidad de cómo la empatía también, desde un punto de vista, pues bueno, humanizante, pero también a veces pues muy egocéntrico, nos hace plantearnos ese miedo incluso, ¿no? De ser nosotros la diana en este caso. Sí, eso es lo que comúnmente se llama, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y hay ciertos perfiles, sobre todo los hiperreflexivos, los que sufren ansiedad anticipatoria, los que tienden siempre, efectivamente, ¿no? Ese perfil ansioso, ese perfil de ansiedad generalizada, que ante este tipo de circunstancias se les dispara una empatía que se convierte en angustia, cuidado. Es una empatía que está muy cerca de la angustia. Porque claro, hay pobre gente, pero detrás de eso es ay, como aprieten el botón, como nos pase a nosotros. Sí, eso pasa. Miedo. Podemos camuflarlo con pobre gente, con tal, pero detrás de todo eso la ansiedad tiene ese punto egocéntrico, o sea, de cuidado, que esto me viene para acá y a ver qué hago yo. De todas maneras, yo también pienso una cosa, aunque se te active ese tipo de empatía que se activa por ese tipo de vías, si eso te lleva a poder salvar una vida, bienvenida sea. Por supuesto. Sí. A participar, digamos, desde la solidaridad. Pues oye, mira, o sea, realmente al dar un sentido, que te diría también Frankel, ¿no? Darle un sentido a la angustia o a la preocupación, transfórmalo en una acción que te sea en ese sentido más positiva. Sí, porque yo recuerdo hace muchos años, no sé si conocéis el famoso libro, no sé si se llamaba Richard Dawkins, El gen egoísta. Es una maravilla de libro porque es un libro como muy biológico y tal, pero de ciencia, pero en el fondo lo que te venía a decir el autor es ni siquiera el altruismo es altruismo. Y te lo comparaba un poco con cómo funcionan las células, ¿no? O sea, las células, la simbiosis es yo estoy contigo porque si no estoy contigo me muero, no lo hago por empatizar, lo hago por supervivencia pura, ¿no? La persona que, yo qué sé, que se va a cualquier tipo de misión humanitaria o que se hace voluntario y qué tal, evidentemente, y está muy bien, por supuesto, faltaría más, ¿no? Y hay una parte de sensibilidad emocional y social y de compromiso social, pero hay una parte de retribución emocional y de satisfacción personal importante. Sí, hay un refuerzo. Pero lo que decís, es decir, si esto es un sentido de hacerlo en la parte de, pues eso, ojalá el mundo estuviera más empático, aunque solo fuera por supervivencia humana. Es decir, sí, ojalá, claro. Que fuera un sentido empático que realmente contribuyera, ¿no? a plantear una acción que beneficiara a mucha más gente que a uno mismo. Totalmente, pero no sé, estamos en un punto en el que creo que hay que hacer un trabajo de base muy, muy de pico pala, de educación en ciertos valores. Sobre todo, mira, yo creo que si tuviéramos que encontrar un eslogan publicitario
para publicitar la empatía, yo lo titularía algo así como reconoce y acepta la diferencia, punto. Es que no hay más. Oye, que no eres el rey del mambo, que hay realidades que son ajenas a ti y que no tienen por qué haberte pasado a ti, pero que es un ser humano que está sufriendo y muestra un poco de empatía, que tampoco es tan difícil. Porque de acuerdo, simplemente, bueno, humanízate, o sea, entiende, ¿no? Ponte en el lugar, pero desde el entendimiento, no desde realmente Claro. tener... El otro día en una terraza con unas amigas y luego vino unas chicas que no conocían, amigas y tal, y claro, y hablábamos del tema de la violencia de género y no me decían, a ver, a mí ni mi marido ni mi padre tal, digo, pues es que es lo que debe ser. Claro, es que así es como tiene que ser. Pero entonces me decía, es que hay mujeres que tal, digo, pero que tú no lo hayas vivido, porque no empatiza con las mujeres que lo han sufrido. Porque ella no lo ha vivido. No lo ha sufrido, pues ya no pasa. Pero es como el mensaje que durante muchos años ha pasado, Hugh Grant lo sabe bien cuando le encerraron por ello, de lo antinatural. Lo antinatural es lo que rompe justamente el aceptar la diversidad. Porque como lo que para mí, que es lo que justamente es lo que hago, es lo natural, lo que es lo contrario a lo que yo hago va a ser siempre antinatural. Y dices, claro, y las realidades, como estás diciendo tú, Sonia, que son diferentes a ti o son ajenas a ti, pero existen, esas no las quieres reconocer y son igual de naturales porque pasan en naturaleza. Entonces son naturales. Lo que pasa es que, claro, yo le hice una pregunta que no me supe contestar, ¿no? Porque yo le pregunté, a ver, pero estas mujeres ¿te rompen tus esquemas o están sufriendo? Y no supo qué responderme. Igual es por miedo. Dice, pues sí, me rompen mis esquemas y no validó el sufrimiento. Claro, igual es por miedo a realmente exponerme o abrirme ante algo que no solo no conozco, sino también es que, claro, y si fuera yo, o sea, realmente muchas veces hay dificultad empática viene por el miedo a ser yo, la Diana. No, y además el problema es este, sí, la empatía verdadera es, si yo te veo sufrir, pero me rompes mis esquemas, yo los esquemas los cojo, los aparto aquí, ya me informaré, pero yo te veo sufrir, punto final. Eso debería ser, exactamente. Exacto. Pero la gente, o mucha gente, suele anclarse en, no, es que estos son mis valores, estos son mis ideas, y me anclo a ellas aunque vea gente sufrir. Y dices, yo no puedo hacer eso, pero bueno, cada cual que pueda, pero yo no podría hacer eso. Es complicado. Que estamos hablando de la empatía y como, si os parece, forma, digamos, de ir concluyendo, Y ¿no? tratando, sí. Hay como un nivel superior a la empatía, que es la compasión. Mucha gente piensa que la compasión tiene que ver con una parte de creencia religiosa. La malentendida compasión. El malentendimiento del concepto, ¿no? Pero realmente la compasión se entiende como un nivel de escalera superior a la empatía. Y es que, claro, yo puedo conectar con tu emoción desde la parte empática, puedo entender qué te pasa, puedo incluso sentir parte de ese contagio emocional, pero la compasión va un paso más allá y plantea, bueno, realmente yo puedo ofrecerte hasta donde yo puedo ofrecerte, pero necesito establecer un límite para protegerme yo. Pienso que eso es más sensato y más realista que decir, ¡ay, pobre, ¿no? Pues sí, conecto contigo, sé por lo que estás pasando, pero ya hasta aquí hemos llegado. Y sí, a lo mejor me olvido o me anulo yo por salvarte a ti. Que es un poco sí, también porque fijaos que hay una línea también que marca un poquito la diferencia, ¿no? De forma muy fina. En la empatía hay un reconocimiento, pero en la compasión hay un paso más allá, porque ahí sí que hay un deseo de ayudar. Sí. O sea, ya cuando la compasión entra, tú ya te proyectas de forma activa en la ayuda proactiva hacia esa persona. Exacto. Lo que pasa es que, claro, te estás compadeciendo de mí, tienes ese significado negativo y no debería tenerlo. No debería tenerlo. Claro, siendo consciente de hasta dónde puedes ejercer esa ayuda, porque la trampa del quemado, de la sobreimplicación empática, aunque también puede generarse fatiga por compasión, es precisamente el olvidarte
de cuáles son también tus límites. Exactamente. De que sí, yo puedo estar aquí, puedo validarte, pero hay un punto en el que tengo que ser consciente Mirar, de hasta dónde puedo ejercer esa ayuda proactiva. También, también, pero fijaos que para mí incluso el tema este es muy interesante porque considero que la compasión incluso sería el nivel máximo de la empatía. Sí, Sí, pero por ejemplo, en el caso que tú ponías al principio, el caso de los médicos, decíamos, claro, hay médicos compasivos, pero si me llevo esos problemas a casa, es cuando yo mismo tendré esa fatiga emocional que estábamos diciendo y es cuando tengo ahí, pues eso, luego, pues diferentes problemáticas, ¿vale? Pues es como estaba diciendo Mayra, es una compasión en la que tenga que entender mis límites. Es decir, yo sé que hasta aquí sí que puedo ser compasivo, pero si hago más voy a quemarme yo. es una compasión Entonces, también tengo que ser consciente. compasivo conmigo. Claro, Una compasión en donde sé lo que hay en juego. O sea, es como yo ya puedo haber pasado por esto, lo puedo intuir, me conozco, me he trabajado, me estoy trabajando y no quiero olvidarme de quién soy, de lo que puedo hacer, mis fortalezas, mis debilidades, para ofrecerte mi mejor versión. Y desde un efectivamente, punto porque de aquí hablamos de cuidado. Cuando hablamos total, de compasión hablamos de cuidado y lo que estabas mencionando tú, Jorge, estamos hablando de autocuidado. Sí, correcto. Claro, a veces el poder de la visualización es importante, ¿no? Yo hay días cuando estoy en el sofá y veo que hago esto, ¿no? Porque no lo puedes evitar, te traes cositas a casa, muchas lo veces pienso. nada, ni 30 segundos. Cierro los ojos y sabéis que visualizo como si tuviera un almacén y como cierro una persiana, la cierro y le pongo un candado. Ah, muy Y lo bien. visualizo. Sí, sí, a mí me sirve. A mí es una visualización que me sirve cuando estoy ahí que digo, bueno, ya vale. Como decimos en catalán, tanquem la paradeta. Ya se ha Exactamente. acabado. Vamos a cerrar, ¿no? Pero bueno, tema Yo digo chapa, interesante. desde la parte un poco más coloquial, yo digo chapa la paradeta y se acaba. Chapa la paradeta ya. Se ha acabado, se ha acabado. En el contexto hospitalario yo, bueno, dentro de que sea un trabajo constantemente en activo, hay que ventilar la bata. La bata que llevas en consulta, dependiendo del contexto, sobre todo hospitalario, es como ventílatela. Porque Sí, si no te la ventilas, cada día te vas a poner problema tras problema, paciente tras paciente. así es, así es, así es. Sonia, un placer Como tenerte, siempre. aunque nos ha costado, porque primero fui yo el tardón de programar esta charla que teníamos ya hablada hace tiempo. Luego, cuando por fin la programamos, pasó lo de la semana pasada. Es decir, que entre unas cosas y otras hemos tardado, pero encantados siempre de Pero poder charlar contigo. Pero ha valido la pena y yo sabéis que estoy encantadísima y sabéis que no es el último y que habrá otro. Me gustaría acabar un poco, que siempre me gusta acabar con una frase, hoy acabaremos con un poco de humor, ya que hablamos de empatía. Y es que me he acordado mientras hablaba con vosotros, ¿no? De la célebre frase de Groucho Marx que decía, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Es muy buena, sí señora. Total. Sí, señora. Bueno, quedamos a la espera de seguir comunicados para si decidimos nuevas temáticas, que las habrá Por seguro. supuesto, seguro. La temática de la violencia siempre es una temática importante, Sí. del contexto donde esté, a nivel familiar, en cualquier contexto. Y si yo el mes que viene me acabo escapando y voy allá a tu tierra, a Barcelona, a Ficomic, a ver el Comic Barcelona, sin duda eso nos hacemos una escapadita. Aparte, no es por nada, pero lo hacen aquí al ladito de casa, ahí lo dejo. Sí, algo sabemos, algo sabemos. O sea que nada, un Sonia, Y placer. muchas gracias a la gente que se ha conectado aquí y nos ha escuchado durante 1 hora y cuarto. Intentaremos también grabar el directo Sí, luego lo para que colgaremos. Exactamente, lo colgamos. Y Vale. lo dicho, muchas gracias a todos los que habéis estado. Gracias, Sonia, por acompañarnos esta tarde. Y nada, un placer y esperamos vernos pronto. Muy pronto. Un Buen fin besito de a todos. Buen fin de, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.